Muchas gracias. Senadora Presidenta, pido una moción de ilustración. Me sea otorgada. Adelante, se concede, senador presidente. Muchas gracias a la presidencia. Muy buenas tardes, señoras, señores. Es para mí un honor dirigirme a esta asamblea. Si pudieran subirle el volumen. He oído toda la mañana sobre la democracia y en México se vive un momento de democracia excepcional, con un nivel de politización muy importante de nuestro pueblo. La última elección, por primera vez en 200 años de República Federal, una mujer ha llegado a la presidencia, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con casi el 60% de los votos. Obtuvimos 2/3 de la Cámara de Diputados, ganamos el 93% de los senadores de mayoría y acabamos construyendo la mayoría calificada, que ha generado importantes reformas en beneficio de nuestro pueblo. Digo, sin exagerar, una de las reformas constitucionales que hicimos nos parece que está abriendo camino diferente para la humanidad desde México, porque por primera vez en la historia de los pueblos del mundo se va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas integrantes del Poder Judicial. Poder Judicial en México y en no pocos países representa un bastión del conservadurismo que ha atacado a gobiernos democráticos que sirven a sus países y se busca descarrilarlos a través de este poder y de la utilización de los medios de comunicación. El 1 de junio, reitero, por primera vez se elegirá por el voto universal, secreto y directo. Tenemos paridad plena en las cámaras, tanto federales como de las 32 entidades del país, y el único poder que no tenía paridad era el poder judicial. Tendrá a partir de la elección del 1 de junio paridad plena. Vivimos un momento difícil también porque la relación con el gobierno de Estados Unidos nunca ha sido fácil, y en este momento que contamos con un tratado de libre comercio de Canadá, Estados Unidos y México, se plantea modificarlo y generar aranceles hacia las mercaderías de México. No debería ser así. 90% de nuestro comercio está vinculado a Estados Unidos. Estos no deberían tener aranceles. Se quedó que el 2 de abril se dará una definición sobre el particular, y la definición tendría que ser que continúa nuestro país sin aranceles. No solo México está atento a lo que suceda, sino el propio mundo en general, por la posibilidad de cambiar las reglas del intercambio comercial como hay en este momento. Yo quiero plantear también en esta asamblea mi preocupación. Me parece inconcebible que en pleno siglo XXI siga existiendo el racismo, que siga pensándose que por su color de piel se es superior, y me parece todavía más grave que se lleve una política pública planteando con el tema de la migración posiciones racistas, posiciones clasistas, y llevándolas a políticas públicas que no solo atentan contra derechos humanos fundamentales, sino que ponen en riesgo la colaboración entre diversos países. Es el caso de México con Estados Unidos, que tiene una población, se habla de diferentes millones, 30 millones, 40 millones de mexicanos que con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país, que no fueron a robar, que no fueron a generar conductas antisociales, sino que pagan impuestos todos los días y con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país. Sin embargo, se les plantea una persecución, y no se hace lo mismo con los grupos de narcotráfico que en el propio territorio estadounidense distribuyen droga y que no son desmantelados. Nosotros creemos que en esos temas hay una posición hipócrita que debería revisarse y que debería plantearse una relación de respeto entre los países. Nosotros somos unos defensores firmes de la independencia y la soberanía de nuestra patria. Mantendremos la comunicación, el diálogo. Estamos convencidos que debe haber intercambio, coordinación, pero bajo ninguna circunstancia subordinación de nuestro país a ningún otro país, por poderoso que sea, como es el caso de Estados Unidos. Finalmente, nosotros consideramos que es importante apostar a la multipolaridad y que sería necesario hacer
un acercamiento mayor con la Unión Europea para buscar comunicación, intercambio, una interrelación mayor. Pero no deja de asombrarme, también lo escuché esta mañana, que se condene la intervención militar de Rusia en Ucrania y no se condene con la misma fuerza la intervención del Estado de Israel en Palestina, la intervención de Estados Unidos y de la propia Unión Europea en Afganistán o en Irak. Nos parece que toda intervención militar debe ser condenada, que todo racismo, que todo clasismo, que toda homofobia, que toda misoginia, que toda forma de discriminación y toda forma de violencia debería ser condenada, y la guerra misma debería ser condenada, que en pleno siglo XXI deberíamos encontrar la manera de comunicarnos con respeto entre los pueblos y los gobiernos del mundo y contribuir al desarrollo donde lográramos que el centro de nuestro desarrollo económico sea el ser humano, para hacer posible dos frases que con ello termino. Como decía Ricardo Flores Magón, un gran revolucionario mexicano que sostenía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, o como decía Rosa Luxemburgo, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres. Agradezco su atención y deseo larga vida a los pueblos de Europa, larga vida al Consejo Europeo, pero sobre todo larga vida a las relaciones sin racismo, sin clasismo y de respeto entre los pueblos y entre las naciones. Muchas gracias por su atención. Concedida, senador, su solicitud. Continúe, por favor. Muchas gracias. Como se ha observado, acudí al Consejo de Europa a una reunión diferente. No era la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sino era la reunión de presidencias de los parlamentos europeos, con una presencia de 58 presidentes, presidentas de congresos europeos, con 3 países que estamos como observadores: Canadá, México y me parece que Siria estuvo presente en esta sesión. Para los que critican la insaculación, la manera de intervenir en esas sesiones es por insaculación. Como el primer tema de salvaguarda de la democracia tenía un número muy alto de oradores, se hizo un sorteo y me tocó el lugar 16. Me tocó intervenir en la tarde, después del almuerzo. Para los que creen que se hace turismo parlamentario, es una reunión muy importante. El Consejo de Europa trata temas de derechos humanos, de medio ambiente y de mejoría de las condiciones de vida de los pueblos. Me pareció particularmente preocupante que prácticamente todas las intervenciones de los liderazgos de los parlamentos europeos condenaban a Rusia, lo cual implica que están dispuestos a continuar la guerra. En las reuniones bilaterales inclusive se me planteó, que fueron reuniones muy importantes, ahora comentaré, que no fueron formalmente diplomáticas, sino fuimos a fondo de los temas. Se me planteó inclusive en algún caso que la única salida posible para Europa es la salida del presidente Putin, lo cual plantea una situación muy delicada de que la guerra puede continuar por mucho tiempo. El Consejo de Europa y la Unión Europea están muy interesada en fortalecer la relación con nuestro país, y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un reconocimiento enorme, un prestigio muy fuerte, y ellos insisten en que visite al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Están muy interesados en ese acercamiento y le tienen, insisto, un enorme reconocimiento a la estatura política de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Enviaron un documento que ayer entregué a la compañera presidenta, que estará por aprobar en breve el Consejo de Europa y que solicitan que sea asignado por nuestro país. Los temas fueron salvaguarda de la democracia, que fue en el que yo participé y que fue donde más oradores hubo; garantizar la libertad de expresión en tiempos de polarización e incertidumbre, que tuvo ya una mucho menor participación; y el de violencia contra personalidades políticas no lo pude atender por la razón que ahora voy a explicar.
El propio 20, yo llegué el 19 de marzo a la 1:30 de la tarde a París, al Charles de Gaulle, y de ahí me desplacé de inmediato a Estrasburgo por tren desde la propia terminal aérea. El día 20 fue que tuve esta intervención y tuve reuniones bilaterales con la diputada Esther Gil de Rebolledo Las Fortes, vicepresidenta del Congreso de Diputados de España, con la senadora Laura Castellfont de Esquerra Republicana de Cataluña, y reuniones bilaterales muy formales y de fondo con el vicepresidente del Parlamento sueco, Kenneth Forslund, con Alen Simonian, presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, y terminamos la jornada en una reunión muy importante con el presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Greg Fergus, que insistió en que haya un encuentro interparlamentario entre congresistas mexicanos y mexicanas y congresistas canadienses para enfrentar la dificultad que se ha venido dando con el cambio de políticas que el gobierno del presidente Donald Trump ha venido planteando y que el 2 de abril tendrá una definición fundamental. Termino este informe, que además les daré por escrito en su momento. El día 21, viernes 21, me reuní con el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Theodoros Rossopoulos, una muy importante reunión con un intercambio de fondo sobre temas de interés mutuo, con Verona Murphy, presidenta de la Asamblea de Irlanda, que además presidía la Asamblea cuando yo hice uso de la palabra, con Jan-Antoine Bruijn, presidente del Senado de los Países Bajos, y así no se pronuncia, perdonarán mi holandés, con la secretaria general de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, dificilísimo su apellido, de Espina, denme por bueno la pronunciación, Tsatsivasilou, y con el vicepresidente de la Cámara de los Lores del Reino Unido, Lord John Gardiner of Kimball. Finalmente me reuní con el presidente del Parlamento Europeo, el diputado Martin Hoxsik. No fue posible la reunión con la presidenta porque habría que desplazarse a Bruselas y los tiempos no daban. Cierro. Como pueden ver, me reuní con el presidente y secretaria general del Consejo de Europa, con el vicepresidente del Parlamento Europeo y con importantes parlamentarios para fortalecer el acercamiento de nuestro país y de la diplomacia parlamentaria mexicana en este importante espacio. Dicho en otras palabras, me pareció una reunión, una misión muy importante, muy productiva, y si hay algún reclamo y alguien siente que esta intervención y estas reuniones no representan la pluralidad de esta Cámara de Senadores, estoy abierto a escuchar los cuestionamientos que hubiese al respecto. Cierro agradeciendo a este Pleno la confianza que ha depositado en mí al elegirme presidente de la mesa directiva, y seguiré honrando con seriedad, compromiso, probidad, honestidad y profundo amor al pueblo mi tarea como presidente de la Cámara de Senadores, que termina el último día de agosto de este año. Muchas gracias por su atención. Morena habla mucho de estar a favor del agua y se dicen preocupados, pero su presupuesto dice lo contrario. Las cifras son claras. Para Morena, el agua no es una prioridad. Es hora de exigir soluciones. No podemos seguir permitiendo que el agua en México sea un botín para el crimen. No podemos aceptar que el gobierno recorte el presupuesto destinado a este recurso vital mientras sigue derrochando en proyectos que no abordan las necesidades urgentes del país. No podemos quedarnos callados mientras se avecina un conflicto internacional por la negligencia de este gobierno. La crisis del agua en México ha dejado de ser un problema interno para convertirse en un conflicto diplomático. Hoy el gobierno de Donald Trump ha tomado represalias directas contra nuestro país, negando la venta de agua del río Colorado a Tijuana
afectando a esta ciudad en un 90% para abastecer a esta población. La razón, el incumplimiento de México en la entrega del agua del río Bravo a Texas, lo que ha generado una deuda de aproximadamente 1.500 millones de metros cúbicos. Mientras el gobierno federal minimiza la situación, Texas ya ha solicitado medidas más severas contra México y la relación bilateral se deteriora rápidamente. No se trata solo del agua, estamos ante una crisis que impactará a la agricultura, el desarrollo económico y la estabilidad diplomática. Urge una estrategia clara para cumplir con los tratados y garantizar el acceso al agua para los mexicanos. No podemos seguir improvisando mientras el país se enfrenta a sanciones y los ciudadanos padecen la escasez de este recurso vital. El agua no es un regalo ni un lujo, es un derecho. En Acción Nacional hemos propuesto la tecnificación de los sistemas de riego, que es donde más se desperdicia agua, y seguir regando con técnicas de riego arcaicos. En Acción Nacional hemos propuesto fortalecer a los municipios. Su venia, señor presidente. Buenas tardes, senadoras y senadores, pueblo de México y en especialmente el de mi estado, el de Baja California. Se dicen muchas cosas aquí por la oposición en el marco del Día Mundial del Agua. Yo respeto mucho a mis compañeras y compañeros senadores, pero aquí les va la verdad, aquí les va la realidad. 35 millones de personas en nuestro país no tuvieron agua. Así como lo escuchan, 35 millones de mexicanas y mexicanos no tenían acceso a este recurso, siendo causa de los gobiernos del periodo neoliberal. Escuchen bien, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, del PRI, el agua dejó de ser un recurso estratégico nacional y pasó a ser una mercancía con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, otorgando un drástico incremento de 2.600 concesiones que había a 360,000, privatizando prácticamente este vital líquido en toda la nación. Esta política causó un deterioro significativo, ya que de los 653 acuíferos en México, 115 están sobreexplotados, provocando tan solo que el 58% de la población nada más tenga acceso diario al agua en sus hogares. Concesiones que les dieron principalmente a las compañías refresqueras y cerveceras. En la conmemoración del Día Mundial del Agua, es imprescindible destacar los avances que México ha logrado en mejora del sistema hídrico nacional, con el segundo piso de la transformación, bajo el liderazgo de una ambientalista como es nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, en el cual se contemplan obras de saneamiento en cuidado al medio ambiente como el río Atoyac, uno de los proyectos ambientales más importantes del sexenio. Del mismo modo se proyectan los planes para el saneamiento y restauración de los ríos Lerma, Santiago y Tula. Asimismo, se prevé la tecnificación de 200,000 hectáreas de riego con una inversión superior a los 36,000 millones de pesos para incrementar la producción agrícola y asegurar la soberanía alimentaria para el bienestar de todas las generaciones. Y Baja California no está fuera de este programa. Y no menos importante, quiero comunicarles que el pasado sábado 22 de marzo en Tlaxcala, durante la celebración del Día Mundial del Agua, la doctora Claudia Sheinbaum informó que gracias al Acuerdo Nacional del Agua ya se lograron recuperar 3,000 millones de metros cúbicos de concesiones de agua potable que en el periodo neoliberal le habían sido asignados a un pequeño grupo de empresarios. Esto equivale a 3 veces lo que utiliza la Ciudad de México en un año. Estamos regularizando las múltiples concesiones que se dieron en la época neoliberal.
De igual manera, se presentaron 17 proyectos de infraestructura hídrica que abarcan proyectos de la presa El Novillo en Baja California Sur, la presa Tuna 2 en Durango, la desaladora en Baja California, que tendrá una inversión de 12,000 millones de pesos. Todos estos proyectos suman la cantidad de 50,000 millones de pesos, federación, estado y municipio, para quienes dicen que no hay inversión en infraestructura hidráulica. En este contexto, la gobernadora Marina del Pilar de Baja California, en estrecha coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, logró una inversión de casi 4,000 millones de pesos con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica en la región de Baja California. Esta inversión, escuchen los bajacalifornianos, incluye proyectos como la rehabilitación del acueducto del río Colorado, Tijuana, la de las plantas de tratamiento de agua potable y Arturo Herrera en La Morita, así como el funcionamiento de la potabilizadora Abelardo L. Rodríguez, entre otros. Por ello, reconozco el trabajo de la gobernadora Marina del Pilar y la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han priorizado en todo momento el bienestar del pueblo de México. Y por último, quiero informarles que hemos propuesto iniciativas para promover estímulos fiscales para la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia y la realización de campañas informativas a nivel nacional para el cuidado y el ahorro del agua. En el marco del Día Mundial del Agua, recordemos que gota a gota el agua se agota. Cuidemos el agua. Movimiento Transformador, Senado de la República y Pueblo de México por el agua, juntos sigamos haciendo historia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.